Cuando un pequeño no ama a su padre y demuestra que éste le es indiferente, no es por culpa suya, sino del adulto. El niño, con sus padres, es como un espejo. Si una madre mira siempre a su bebé con rostro inexpresivo, éste crecerá con profundos problemas mentales. La mujer que sostiene a un niño en brazos cuando ella le sonríe, por instinto él la imita y sonríe. Asimismo, cuando ella le muestra un rostro amoroso, él también expresa ese mismo sentimiento. Es un intercambio. Si un padre, ausente o ensimismado, trata con indiferencia a su hijo, no juega con él, no ríe, no ensalza sus valores o no lo acaricia, éste acabará respondiendo con igual indiferencia. Los adultos que asisten al sepelio de sus padres sin derramar una sola lágrima y sin sentir nada, son producto de tal situación. Como no fueron amados, son incapaces de sentir amor. Tienen el corazón blindado. En el Reino Unido, 1 de cada 5 personas mantiene una relación lejana con sus padres. Esta es una realidad que no solo sucede en ese país. En Chile, si bien no contamos con estadísticas, la relación no debería ser tan distinta. Muy buenos días a todos. Estamos en una nueva sesión en Alma Terapias de Sanación. Un día domingo, en un nuevo horario. Les damos las gracias a quienes nos acompañan, con un tema muy profundo, delicado, pero no menos importante. La relación con los padres y cómo nos afecta o nos podría afectar positiva o negativamente en la vida adulta. Natalie, bienvenida. Hola Felipe, buenos días. Tremenda introducción fue la de hoy. Creo que es súper importante esta temática abordarla, entendiendo que hoy día estamos de vacaciones. Es nuestro primer en vivo del mes de febrero. Hemos querido comenzar a hablar de temáticas que abordamos principalmente en nuestras sesiones de consulta. A lo largo de mi experiencia como psicóloga, he tenido que abordar distintas temáticas de fondo en las sesiones con nuestros consultantes. Sin embargo, durante el último periodo de tiempo he intentado especializarme un poco más en esto de las relaciones interfamiliares, en las relaciones con los padres, y evidentemente ha sido un tema que nos ha ido acompañando en el proceso a mí y a mis consultantes, así que creo que es súper relevante ponerlo en el tapete, mostrarlo y de alguna manera, como decía Felipe, manifestar que lo que ocurre acá en Chile con los distanciamientos familiares o lo que te podría estar pasando con tus padres no es algo aislado, no es algo que solo te ocurre a ti. Lamentablemente la estadística nos dice que es un asunto que ocurre mucho más comúnmente de lo que nosotros quisiéramos que pasara. Así es. Como bien decíamos al principio, es importante saber qué implicancias podrían tener la relación positiva o negativa con nuestros padres. ¿Tiene alguna relación, por ejemplo, con nuestras frustraciones, con nuestra rabia o con nuestro amor a la vida, a seguir motivados? Absolutamente. Yo creo que justamente tu introducción nos hablaba un poco de esta temática, Felipe, porque de cierta manera cuando nosotros nacemos estamos insertos en un grupo familiar, estamos insertos en la estructura de esta familia, que de pronto puede ser una familia unipersonal, una familia entre comillas de padre y madre. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque pueden haber dos madres, pueden haber dos padres, como sea en el fondo formada desde el amor. La lógica nos dice que una familia está conformada por dos seres que de alguna manera deciden formar o traer al mundo a un niño, a una niña. Y desde ahí partimos con esa base, digamos. Sin embargo, no todas las familias se conforman a raíz de esta misma lógica. Hay familias que surgen desde los abusos, hay familias que surgen desde los, comillas, accidentes, y vamos teniendo niños que de alguna manera están incluidos en este sistema. El sistema familiar, cuando nacemos, y como bien decías tú,
desde ciertas teorías, por ejemplo, podríamos recordar perfectamente la teoría del apego, cuando hablamos del pecho bueno, el pecho malo, que no voy a hablar muy profundamente de eso, sino que solo voy a esbozarlo. Nos muestra un poco lo que tú nos comentabas al comienzo, que era, de alguna manera, si yo como madre, padre, figura representativa de un niño en esa edad temprana, estoy siendo consecuente y congruente con mis actos, la forma en que lo trato, y estoy entregando amor en todos los contextos, evidentemente este niño va a crecer fortalecido y entendiendo la lógica y entendiendo las señales de lo que significa nacer nutrido en una familia. Esa es la implicancia de una buena relación. Si yo logro desde pequeño entender, por ejemplo, la lógica de que si a mí me sonríen, tengo un buen trato, voy a ir adquiriendo estas herramientas para poder ir desenvolviéndome a lo largo de la vida, lo que va a ser de mí un adulto con herramientas para poder replicarlas con mis hijos, y quizás no solo con mis hijos, sino que con el resto de la gente. Me va a permitir desarrollarme en ambientes más saludables, en donde de alguna manera no va a estar tan en juego mi autoestima, no voy a poner en duda y no voy a ser tan suspicaz de pronto con lo que recibo de respuesta del otro. Y evidentemente el lado opuesto sería la implicancia de tener una mala relación desde el inicio con los padres. Es todo lo contrario, o sea, dañarme en la autoestima porque no entiendo las señales. O sea, a mí me sonríen y si tuve, por ejemplo, un apego ambivalente con mis figuras de apego en mi primera infancia, no voy a entender la señal. No sé si la sonrisa es, por ejemplo, porque me quieren, porque no me quieren. Entonces, pone en duda, pone un poquito ahí en desajuste la autoestima, los riesgos a sentirme víctima constantemente de la situación. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo de alguna manera no es tan consciente, por lo tanto eso es lo más complicado del darse cuenta. Es difícil en la edad adulta relacionar los apegos de la primera infancia a cómo yo interactúo en mi contexto social, en mi contexto laboral, pero evidentemente son las primeras señales y los primeros pasos que damos en cómo nos relacionamos con alguien. Entonces, por eso es que, y no es que sea antojadizo que a los psicólogos se nos ocurra siempre en sesión preguntar cómo fueron las relaciones con los padres, sino que entendiendo desde esta lógica es que nosotros llegamos tan atrás para ir reparando y reconstruyendo a ese consultante que llega por ejemplo, una mala relación con los pares en el ambiente laboral, y desde ahí un poco volver a armarnos con nuevas herramientas, nuevas estrategias, porque evidentemente la relación con los padres es la guía que nos marca para el resto de la vida. Así es, pero esa relación negativa, yo creo, no, tú corrígeme si estoy en lo correcto, no necesariamente tiene que ver con que si tuviste una mala relación, que no supiste lo que es el amor, eso no significa que tú vayas a tener un corazón vacío. No, claramente, no tiene nada que ver. A ver, de alguna manera la mala relación en este caso la definimos como un apego inseguro, ambivalente, de alguna manera que las señales que nos dieron cuando fuimos más niños no fueron coherentes entre sí. Entonces, de alguna manera, cuando estamos de adulto, tampoco entendemos las señales ni le damos la coherencia que de cierta forma debiese tener en un contexto, comillas, adecuado. Eso no significa que la persona que haya tenido un apego ambivalente o un apego inseguro, de cierta manera tenga, como dices tú, un corazón vacío. Pueden ser personas que tienen un corazón lleno de amor, que tienen un corazón en el contexto, digamos, y definiendo corazón como la forma en que se expresan y cómo se relacionan con un otro. Pueden ser súper afectuosos, pueden tener y formar familias con un apego mucho más seguro. Sin embargo, ahí estamos hablando de otro concepto, que es el concepto de la resiliencia, de cómo soy capaz de ponerme nuevamente de pie y reparar solo o con terapia estas experiencias o estas herramientas que no me fueron del todo entregadas cuando fui niño, en la primera infancia, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo podríamos tener una relación sólida con los padres? Mira, es una súper buena pregunta porque las relaciones en sí mismas se construyen de más de una persona. Entonces, cuando hablamos de una relación sólida con los padres, de partida estamos poniendo en el escenario por lo menos a 2 o 3 personas. Y en esta relación tiene que haber voluntades de todas las partes. Lo que significa que si yo como consultante estoy, por ejemplo, manifestando que tengo dificultades en mi relación con mis progenitores, lo mejor sería de pronto buscar alternativas en la conversación, en la comunicación. Y yo cuando de pronto tú ves que la comunicación ya no da para establecer no sé, mejores relaciones, para mejorar la calidad de vida que se está teniendo en el sistema familiar, probablemente las terapias son una súper buena alternativa. Ahora, ¿por qué digo probablemente? Porque, y no es que no crea, evidentemente sí lo creo, pero cuando nosotros invitamos a otro a iniciar un proceso terapéutico y el otro no visualiza una problemática, o sea, lo pongo en concreto, si yo, hija, visualizo que mis padres tienen alguna dificultad, de alguna manera, y eso está impidiendo, por ejemplo, un adecuado desenvolvernos como familia, y yo le pido a mis padres que vayan a terapia, quizás ellos lo hagan por mí, no porque consideren que ellos están teniendo alguna dificultad. ¿Puede ser positivo? En alguna instancia quizás sí. Sin embargo, en lo profundo no se va a generar un cambio y no va a lograr establecerse una relación del todo sólida. ¿Qué significa una relación sólida? Lo que me preguntaba Felipe. Establecer herramientas en donde yo me pueda desenvolver con un otro de manera absolutamente transparente. Que yo tenga la confianza de poder decir lo que siento, para bien o para mal, en el sentido de que estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, y que se establezcan comunicaciones al respecto, que no haya violencia, que no haya agresión. O sea, con una buena manera de decir las cosas. Exactamente, que se busque esa estrategia. Entonces, eso en el fondo es buscar la aceptación de las diferencias, que evidentemente en todas las familias somos todos distintos. Pero ¿hasta qué punto uno puede decir ya intentémoslo, tengamos mejor relación? Porque muchas veces, lamentablemente y tristemente, las familias son tóxicas. Así es. ¿Cuáles son las relaciones tóxicas familiares? Ya, mira, en este punto es súper relevante entender, y bien como tú lo expresabas, hay ciertos niveles o hay ciertos momentos en que las personas deben decidir dar un paso al lado. Cuando tú has intentado de alguna manera a reparar estas relaciones o a intentar poner comillas de tu parte para que la relación familiar funcione, y ves que de alguna manera el asunto no avanza, que solo sales perdiendo emocionalmente hablando porque estás poniendo de tu motivación, de tu interés, pero desde el otro lado te encuentras con esta familia que de alguna manera no cambia el patrón de conducta que te hace daño, mantienen esta relación de apego ambivalente, que te quieren, que no te quieren, o que te quieren ahí de alguna manera controlando ciertas habilidades, ciertas herramientas con las que tú te desenvuelves, pero por otro lado no esperan o esperan de vuelta que tú solo seas sumiso. Es importante darte cuenta hasta qué punto comienza esto a dañarte emocionalmente. Yo te diría desde el comienzo, porque desde el comienzo estás mermando tu emocionalidad, mermando de alguna manera tu autoestima, tu carácter, y lo estás modelando de acuerdo a lo que este sistema familiar está esperando de ti. Sí, porque muchas veces socialmente se espera que uno tenga buena relación con sus padres. O sea, es como, oye, ¿cómo no voy a querer a tu papá? ¿Cómo no voy a querer a tus hermanos? ¿Cómo no voy a querer a tu tía? ¿Cómo no? Exactamente. Entonces no es como, querer. O sea, no, pero es un ejemplo. Sí. Me refiero a que muchas veces se impone eso socialmente y uno como que trata de cumplir con ese estigma social. A eso, claro. Sí, yo creo que es súper importante porque el peso social también nos invita un poco a mantener esta relación. Y generalmente cuando las relaciones son tóxicas,
hay relaciones tóxicas súper evidentes en donde hay violencia física, violencia emocional, violencia económica, por ejemplo, súper evidente, tanto dentro del sistema familiar como fuera del sistema familiar. Y en esos casos es súper bueno a veces poder decidir y decir, ok, doy un paso al lado, mantengo distancia. ¿Cuál es el tiempo de la distancia? Ahí verá cada quien, digamos, cuáles son sus propios tiempos. Puede ser un mes, una semana, un año, toda la vida. En el sentido de que lo importante está proteger tu salud mental. Por otro lado, hay otras relaciones tóxicas familiares que no son tan evidentes, que de pronto son un poquito más sutiles y que a vista de la sociedad, entendiendo digamos que la sociedad tiene un peso también adicional en estas relaciones, no es tan evidente ni tan visto la toxicidad que puede generar en los miembros de este sistema familiar. Y esta diría yo que es la relación un poco más compleja de poder subsanar, porque muchas veces desde lo que ve el otro e inclusive desde lo que ve el consultante que lo está pasando muy mal, no logra identificar que su familia también es una familia tóxica. Y cuando lo logra ver, hay mucha culpa de por medio. Porque en esta toxicidad, de cierta manera, en esta forma de interactuar, de hacer sentir al otro responsable de ciertas acciones o de ciertas actitudes, La culpabilidad. La culpabilidad está súper presente. Entonces, cuesta un montón poder decir, en realidad yo no tengo la culpa, o en realidad yo no soy el responsable o la responsable de este distanciamiento, o de esta discusión, o de este intercambio de opinión. Entonces, cuando logramos visualizar esto, a veces se arma un nuevo mundo para el consultante, porque se abren las ventanas que siempre estuvieron cerradas. Y desde ahí es que comienza un proceso de sanación súper removedor. Es súper impactante ver los cambios que se generan en los consultantes cuando identifican que las relaciones familiares en donde han sido educados por toda la vida le están afectando en todos los contextos, en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales, en las relaciones de pareja, de padre o madre, si es que tienen hijos también. Entonces, si tú te fijas en este contexto en donde la toxicidad es mucho más sutil, desde el sentido de que es difícil verlo para afuera, es que yo creo mucho que más tiene... impactante el cambio que se genera. No estoy diciendo que en el caso Claro. que es más evidente no, digamos, pero también sí... yo creo que tiene relación con lo que hablábamos en las sesiones anteriores sobre el autoconocimiento. Sí, porque al autoconocernos podemos saber lo que estamos sintiendo y podemos expresarlo. Así es. Entonces podemos darnos cuenta de manera, no sé si más rápida, pero de mejor manera, de que, por ejemplo, esta familia me está haciendo daño. Sí. Porque me produce esto, esto y esto otro, y no es mi entorno, son ellos. Exactamente. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Y desde ahí también un poco es que viene la sugerencia que los psicólogos siempre hacemos, así como cuando uno va a hacerse el chequeo anual con el médico, hacerse todos los exámenes de sangre y todo, también debiésemos hacernos un chequeo de vez en cuando de salud mental. Y hablando de eso, ¿tiene alguna relación, por ejemplo, que no sé, ya tengo mala relación con mi papá, o mi familia es tóxica? ¿Es probable o siempre es así que pueda ser que ese papá, esa mamá, tenga algún problema de salud mental, ya sea depresión, bipolaridad o algún otro tópico? Mira, súper buena pregunta la que tú me haces, porque hay muchos casos en que se da eso, en que se repiten patrones, que de alguna conducta, de alguna forma digo, la conducta que este progenitor está replicando en su familia, haya sido una conducta que de alguna manera le tocó vivenciar también. Hay por ahí ciertos autores que dicen, nadie te puede entregar lo que no le ha sido entregado. O sea, nadie te va a poder dar una herramienta, nadie te va a poder enseñar una herramienta desde lo afectivo que a sí mismo no le entregaron de distintas formas. Entonces, si a mí como madre no me entregaron abiertamente un apego seguro, lo más probable es que si yo mantengo esa conducta y no hay terapias de por medio, etcétera, etcétera, no voy a ser capaz de pronto de entregar un amor con apego seguro a mis hijos. Entonces,
he ahí la importancia de ir reconociendo, de ir conociéndome y reconociéndome con estas carencias que de alguna manera he podido encontrar a lo largo de mi vida. Y es ahí donde la terapia empieza a jugar un papel súper relevante, porque de cierta manera nos invita a mirar el entorno, a mirarnos dentro de ese entorno, en cómo nos estamos desenvolviendo, en cómo me afectan, por ejemplo, los comentarios de los otros, y ya no me siento la víctima de la situación. Creo que cuando los consultantes empiezan a decir, oye, en realidad pareciera ser que lo que dijo tal o cual persona ya no me afecta de la misma manera porque ya no me llega de la misma forma, desde ahí nosotros nos vamos dando cuenta que la relación con los padres también se ha ido mejorando. Cuando yo hablo de mejorar relaciones con los padres, muchas veces tiene que ver con padres, y volviendo a tomarme de tu pregunta, que no tienen del todo patologías de salud mental. Entonces ahora concretamente te respondo. Yo te diría que en un 100% de los casos, para no ser tan extrema, en un 60-70% podría haber una patología de salud mental. Y cuando hablo de patología de salud mental, podría ser perfectamente un trastorno de personalidad, podría ser perfectamente una depresión de larga data, un trastorno bipolar. Ahora, también es súper relevante y debo hacer hincapié en que no todas las personas que tienen trastorno de personalidad, bipolaridad o depresión o cualquier trastorno van a ser unos malos padres o van a generar una mala relación. Yo diría que la segunda frase es más adecuada, claro, que van a generar una relación inadecuada con su entorno familiar. Ahora, sí, como te digo, es muy probable que alguno de los progenitores tenga, al menos uno de los progenitores, o algún integrante de la familia mantenga algún trastorno de salud mental. Sin embargo, en el otro 40% o quizás un poco menos, podría ser simplemente una situación de carácter. Mira, Yasna Méndez Cortés nos escribe, dice, en mi caso mis padres padecían depresión y jamás la trataron. Yo padezco depresión, pero cuando te conocí a Natalie en el 2010, aprendí a mirarme y conocerme también. Reconozco que no es fácil. Por eso es importante tratarse. Tal cual. La Yasnita, ¿cómo está? Le mando un abrazo, qué bueno que nos está acompañando. Sí, pues es difícil. Entonces, mira, un poco como lo dice Yasna, cuando de pronto somos criados con una patología de base, evidentemente estos padres no nos podían dar una herramientas distintas a las que ellos tenían. Y quizá ellos también, ¿qué pasó atrás? Porque ellos también fueron niños. Entonces hay todo un patrón. Tal cual. Entonces ellos tampoco recibieron de pronto quizás eso. Entonces, ¿cómo yo entrego algo de lo que no he obtenido? ¿Cómo corto el círculo? Exacto. Y en este caso, ¿cómo corto el círculo? La terapia es una súper buena alternativa, porque como dice Yasna, logro identificar que no es algo que esté mal en mí, sino que de alguna manera es algo que no he adquirido y que puedo ir adquiriéndolo a lo largo del tiempo. No es un camino fácil, pero sí podemos llegar a encontrarnos con nosotros mismos. Podemos de alguna manera ir identificando aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas cosas que no nos hacen sentir tan cómodos, y desde ahí un poco también resolver cómo lo vamos adecuando a nuestro día a día. Por ejemplo, hay casos de personas teniendo una relación no muy buena con sus padres que tienen miedo de decepcionarlos, tienen miedo a hablar para no herir a los demás, evitar los conflictos, evitan tener algún tipo de conflicto para no justamente generar ningún ambiente desagradable, obedecen pero abnegadamente las reglas y siempre dicen que sí. Casi automáticamente. Claro. Me estoy refiriendo al síndrome de la niña buena. ¿Nos podrías contar de qué se trata? Mira, de pronto te escuché y siento que me definiste en alguna etapa de mi vida. ¿Por qué es tan importante esta temática? Porque así bien como le decía Felipe, yo creo que todos en alguna instancia hemos tenido alguna dificultad, más seria o no, con nuestros progenitores. Y en ese contexto es súper relevante poder identificar hasta qué punto nos está afectando.
El síndrome de la niña buena, tal como lo define Felipe, tiene que ver con estas instancias en donde de alguna manera como niño fui educado de tal forma que siempre tengo que decir que sí, que siempre tengo que ser quien sea esta niña buena bajo los contextos sociales. O sea, las niñas no juegan fútbol, las niñas, por ejemplo, no se ensucian, las niñas, etcétera, etcétera. O, oiga, usted no puede decir palabras feas porque las señoritas no hablan de esa forma. Entonces, de alguna manera, inconscientemente, nos estamos llenando de frases, nos estamos llenando de conductas que estamos un poco como programados a repetir a lo largo de la vida. Pasa que en la adultez nos volvemos inconscientes y automáticamente es como obedientes automáticamente. O sea, si algún progenitor nos pide algo, por inercia se tiende a responder. El otro día leía por ahí que decía algo así como: me callo para evitar conflictos, pero me la paso en conflictos por estar callada. Y creo que es una súper buena definición para el síndrome de la niña buena. Quien sufre de alguna manera el síndrome de la niña buena tiene que ver con estas personas que están, como tú bien lo mencionabas hace un ratito, constantemente queriendo agradar al otro, constantemente digo, buscando soluciones a los conflictos de los demás y están por sobre los propios. Entonces, mis problemas tienen menor relevancia porque los problemas probablemente de mis progenitores son más importantes y hay que cubrir esa necesidad previamente a la que yo podría estar queriendo cubrir mis propias necesidades. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con cómo nos afecta la solidez o la buena o mala relación que tengo con los padres? Que esto, que se va a replicar con los padres principalmente, también lo voy a ir replicando en otros aspectos de mi vida. Que yo, al ser obediente automática, probablemente en mi trabajo también voy a resolver de la misma manera. Si me exigen algo, yo voy a tratar de dar respuesta inmediatamente. Sin embargo, tú podrías decir, oye, ¿pero qué tiene de malo eso? Claro, también tiene su punto bueno. Claro, o sea, por supuesto que tiene su punto bueno, sobre todo si estás a lo mejor recién ingresando a un lugar, si estás partiendo con algo. Pero ¿qué pasa si eso empieza a transgredir aquello que es más profundo contigo? Si transgrede tus propios límites, si de pronto te piden ir, por ejemplo, de lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, o además tienes que ir los fines de semana, y además, no sé, te toca hacer tareas súper extras, y finalmente estás constantemente diciendo que sí. ¿Qué pasa con tu autocuidado? ¿Qué pasa con tus límites? ¿Qué pasa con tu tiempo? Entonces, estás tan educado, estás tan comprometido con esta línea de interacción con el otro que se ha ido generando en la relación paterno-materna, que no te das cuenta que de alguna manera estás replicando también en estos otros contextos y que pueden generar un conflicto aún mayor en todo y que puede impactar en todos los otros ámbitos de la vida y te puede dañar mucho más profundamente. Entonces, por eso vuelvo a repetir, no es que antojadizamente a los psicólogos se nos ocurra preguntar de la infancia, sino que más bien esto tiene que ver con que nosotros podamos identificar patrones de conducta que vienen repitiéndose de una manera más inconsciente y que en la adultez nos están haciendo ciertos daños en distintos ámbitos. Eso hay que romper, eso hay que cortar con ese patrón, con ese lazo. Así que eso es el trabajo terapéutico en estos casos. Sí, porque muchas veces se producen, por ejemplo, discusiones que se generan de manera muy repetitiva. Claro. Desprecio, descalificación, incluso hasta insultos, amenazas de parte, por ejemplo, del padre o la madre, amenazando, por ejemplo, que te van a abandonar o te van a dejar solo. Claro. La manipulación, el chantaje, la victimización, los celos y la envidia. Me estoy refiriendo a otro síndrome, sí, al síndrome de la progenitora tóxica. La progenitora tóxica, y mira, no sé si te diste cuenta, pero ambos síndromes están femenino. Definidos en femenino. Sí. Suele suceder que desde este
patrón, digamos, las mujeres salimos más afectadas en ese caso. Los hombres son un poquito más interdependientes y quizás, no sé si interdependiente es la palabra, yo definiría que los hombres ocultan un poquito mejor, comillas, mejor las cosas. Porque, entre comillas, porque también los daña. Desde lo social están más acostumbrados a callar lo emocional. Entonces por eso no hay tanta descripción en estos casos, pero yo diría que el impacto es igual o tanto mayor en los hombres inclusive que en las mujeres mismas. Un poco hablando del síndrome de la progenitora tóxica, tiene que ver con estas progenitoras que de alguna manera llegan a ser tan déspotas y negligentes en el caso de los cuidados con los niños. Son aquellos progenitores que de cierta manera deciden no ejercer el rol de cuidado, de protección, que por sí mismo a priori tiene el rol de ser padres. Entonces, y que además de no ejercer el rol, de alguna manera introduzco acciones que pudiesen resultar súper de larga data negativas tanto para ella como para el hijo que está siendo criado. Entonces, puedo generar estrategias de herramientas como la envidia. Tú me dirás, ya, pero perfecto, ¿qué pasa ahí? La envidia va a ir generando distanciamiento, evidentemente, entre ambos, entre estas ambas personas, que puede ser la madre el hijo, la madre la hija. Porque, ¿y cómo se va generando esto? Podría ser perfectamente, no sé, una madre que fue hija única o que fue criada desde mucho cariño, y ahí tú te dices, oye, pero si a ella le entregaron todo el afecto, ¿por qué no replica? Y quizás aquí viene un poco de la mano también aquellas personas que tienen trastornos de personalidad de pronto, o que tienen algún trastorno de salud mental. Entonces ahí nos vamos de 50 a 60% más o menos. Entonces, si yo he sido hija única de pronto y he tenido todo el cariño, todo el amor, toda la atención puesta en mí toda la vida, o fui criada como hija única, de pronto tengo más hermanos y no igual fui criada así, cuando yo tengo un hijo, probablemente la atención desde lo social va a enfocarse en este niño, en esta niña, en este recién nacido. Entonces yo como mamá pierdo un poco la atención. Y eso me genera desde mi estructura psíquica el rechazo inmediato ante este niño o esta niña. Entonces voy generando distanciamiento, voy generando espacios en donde me vuelvo celosa de este niño y de esta niña, que de alguna manera me voy comenzando a preocupar de ponerlo mal, por ejemplo, con el otro progenitor, para que el progenitor se alíe conmigo y de pronto estemos en contra de este niño o de esta niña. Y vuelvo a insistir, estos patrones de conducta, estas triangulaciones que se van formando por este tipo de relación, evidentemente nos van marcando hitos que a lo largo de la vida nosotros los vamos relacionando con otros tipos de relaciones y conducta, valga la redundancia. Entonces, lo replico en mi infancia, con mis compañeritos de colegio, que yo también de pronto puedo empezar a triangular. Nos pasa mucho, por ejemplo, con los niños bullying. Entonces, vamos ahí generando estas triangulaciones en ese contexto, en la adultez, en la adolescencia. Y así, obviamente, vamos volviendo a repetir el patrón de conducta. Obviamente, cuando uno se da cuenta de lo que podría estar generándole a la familia en su emoción, en su alma, va a tender a poder solucionarlo primero con la familia. Claro. Pero a veces no resulta. Así es. Y lamentablemente digo, porque lo ideal que nos han enseñado es que uno tenga que estar siempre relacionado con su familia, porque se supone que son los que te hacen bien. Claro. Pero a veces es mejor alejarse. Así es. Y al alejarse, la familia puede ponerse en contra tuya y tratarte como la persona, como el enemigo de la familia. ¿Por qué sucede eso? Mira, en constelaciones familiares hay un autor, Hellinger, que habla de alguna manera de que las estructuras familiares son sistemas que se desenvuelven
de una cierta manera. Es como que si fuera un engranaje que yo lo ubico en cierta manera y voy moviendo siempre hacia el mismo lado. Entonces, por ejemplo, si va hacia la izquierda, va a ser constantemente hacia la izquierda. Pero si viene alguien, algún miembro de este sistema que rompe esa homeostasis de que el sistema va hacia la izquierda y yo lo detengo y evidentemente el sistema ahí se queda, se quiebra este sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando quiebra un sistema familiar en este caso? Es que todos los integrantes del sistema familiar que están tan acostumbrados a vivir en este ritmo hacia la izquierda, se desestructuran. No logran identificar y les cuesta mucho volver a estructurar y rearmar su patrón de vida, su sistema familiar, ya sea el mismo o sea uno nuevo. Entonces, lo más fácil para el sistema familiar es identificar a aquel que quiebra este sistema como el enemigo del sistema familiar. No sé si se entiende porque he repetido harto lo del sistema. Porque de alguna manera estoy quebrando lo que estoy acostumbrado. Entonces, el que quiebra esta homeostasis probablemente es el personaje de la familia que identificó algún patrón de conducta que no está siendo positivo ni para él o para otro miembro del sistema familiar, para otro u otros miembros del sistema familiar. Entonces, desde esa lógica, evidentemente, lo más conveniente es quebrar este sistema, que me va a generar probablemente dolor, me va a generar probablemente incertidumbre, me va a generar distintas emociones, pero también me va a generar un impulso para crear un cambio. Y este cambio muchas veces viene fortalecido desde lo emocional. A veces estos cambios son tan profundos que llegan a cambiarnos la estructura de vida completa de ese consultante que vino a quebrar un patrón familiar. ¿A qué me refiero con completa? Estructura familiar, estructura laboral, estructura económica. Entonces, remueve tanto que son capaces de volver a reestructurarse completamente desde una base más sana, entendiéndolo desde que estás acompañado también de un patrón nuevo. Claro. Y ojalá, yo siempre digo, y en esos casos ojalá siempre la terapia esté un poquito ahí de la mano, porque te va a permitir también acompañarte en el proceso de alguien más objetivo, que te va a permitir ver las cosas desde un escenario más externo. Porque estando en el sistema familiar, quebrando este sistema familiar, sigues estando ahí, en esta estructura. Entonces, cuando tú logras verlo más desde afuera, desde la terapia, logras identificar que ninguno de los que estaba en la estructura está bien, saludablemente hablando, digamos, emocionalmente hablando, que probablemente la estructura familiar está enferma. Y salir, quebrar y alejarse y mantener distanciamientos no tiene que ver con la falta de amor, con la falta de comprensión, sino que tiene que ver con buscar espacios de sanación para que varias opciones. Primero, porque podemos volver a reestructurar esta familia cuando yo me sienta preparado, cuando yo me sienta sanada, y volver a tratar de cambiar ese sistema familiar. O simplemente mantenerme distante, sanarme y establecer un nuevo sistema familiar más saludable con herramientas mucho más basadas en la confianza, en la comunicación, en una nueva estructura familiar. Entonces, si tú te das cuenta, es súper sencillo para el resto que está en este sistema familiar, en esta estructura, apuntar a quien piensa distinto, que muchas veces son llamados las ovejas negras de la familia, porque vienen a cortar esos patrones, para cortar esos lazos que de alguna manera se venían repitiendo desde la ancestrología. Es aquel ancestro que muchas veces es callado, muchas veces es anulado. Mira, está tan de moda hoy día esto de la película Encanto. ¿Qué pasa con Bruno? Nos hablan de Bruno. Es un hit, hasta la canción es un hit. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, en casi todas las familias hay un Bruno. Se llame así o no, diga. Entonces, ¿por qué está ese Bruno?
porque ese Bruno de alguna manera desestructuró y rompió el sistema familiar. Entonces, si le damos una mirada y lo repensamos, ojalá nos llenemos de Brunos, pues, ¿cachai? Porque de alguna manera los Brunos vienen a desestructurarnos este sistema, vienen a removernos y a pensar que las cosas pueden ser distintas, vienen a mostrarnos que las cosas pueden ser distintas. Así que mi sugerencia, hablen todo lo que quieran de Bruno, pónganlo en el tapete, porque desde ahí hay que comenzar a sanar. Desde estos ancestros, desde ahí hay que empezar a cortar los lazos. Obviamente, y vuelvo a insistir, y quizás súper majadera, pero desde la terapia es súper más importante establecer ese apoyo conductual, ese apoyo terapéutico que te va a permitir hablar de este Bruno familiar y recuperarlo y sanarlo. Bueno, hablamos algunos datos estadísticos en otros países, hablamos también de las relaciones positivas y negativas, la implicancia que podrían tener en los hijos, en las relaciones sólidas con los padres, en las relaciones familiares tóxicas, en los problemas de salud mental, si pudieran afectar o no en poder tener una relación más o menos mala con los padres, claro, o buena, de algunos síndromes. Pero yo creo que es importante también hablar sobre cómo la terapia nos puede ayudar, las terapias de reparación. Cuéntanos un poco de eso, Natalie. Mira, yo un poco me adelanté y durante todo el en vivo he hablado de varias estrategias terapéuticas. Hablé de la ancestrología, hablé de las constelaciones familiares. Es que también me hace relación con, por ejemplo, con la TVP, con la terapia de vida pasada, con la sanación del niño interior. Absolutamente, me leíste la mente. Y un poco también yo quería dejar esto para el final, hablar de lo que nosotros hacemos acá, de lo que sabemos hacer con más herramientas. La terapia de vida pasada, como bien dice Felipe, nos permite desenvolvernos y abrir un campo tan profundo que desde lo energético, desde lo vivencial que estamos trayendo al consciente, podemos sanar a nuestro niño interior, a este niño que no tuvo las herramientas adecuadas por falta de herramientas de los padres, porque de alguna manera no se dieron las condiciones emocionales, la razón que haya sido, y podemos desde ahí comenzar este proceso terapéutico desde la sanación de este niño interior. ¿Cómo lo hacemos? A través de los cortes de lazo, a través de la recuperación de energía de poder personal, y bueno, quienes han sido nuestros consultantes podrán también identificar cuáles son más o menos los rituales que podemos ir haciendo en este proceso terapéutico. Si bien es cierto, la terapia de vida pasada aborda desde lo vivencial y concretamente nos muestra los cortes de lazo, yo diría que el proceso mayoritariamente más repetido y de alguna manera que genera más impacto es el proceso de la psicoterapia, que te permite en todos los contextos conocerte y reconocer en ti mismo cuáles son las herramientas que tienes y cuáles son las herramientas que de alguna manera tienes que aprender a ir incorporando a lo largo de la vida. Entonces, y me tomo un poco del mismo concepto. No nos olvidemos que en el fondo de nuestra alma seguimos siendo este niño interior que fuimos hace unos años atrás. Entonces, seguir con el ímpetu de ese niño, aprendiendo cosas nuevas, incorporando cosas nuevas, pero que nos permitan desarrollarnos de una manera mucho más saludable en todos nuestros contextos y en los ámbitos en donde hoy día como adultos nos toca estar y obviamente acompañar a otros seres también. Así que yo te diría que desde el proceso terapéutico la psicoterapia es un proceso bien de larga data, de largo alcance y que evidentemente funciona muy bien. Y la terapia de vida pasada es mucho más rápida, evidentemente, y también funciona súper bien en estos casos porque nos permite liberarnos de esa energía que muchas veces arrastramos desde la culpa y desde el dolor. Y nos permite al liberarnos, movernos más libremente y tomar decisiones desde lo que soy, más que desde lo que los otros quisieran que yo fuera. ¿Me entiendes? Un poco esa es como la forma en que de alguna manera trabajamos en esto acá en Alma.
Bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión. Así es. Queremos darle las gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos, que nos hicieron interacción. Así que muchas gracias por este tiempo, por darnos la oportunidad de entrar a sus casas y poder conversar un poco de temas que creemos son importantes que todos puedan llegar a conocer. Obviamente son temas que abordamos bien de manera superficial porque la idea es que conozcan un poquito la temática. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero de alguna manera, como dice Felipe, es ponerlos sobre la mesa aquellas temáticas que de alguna forma ustedes se den cuenta que no son los únicos a los que les pasa. Es una situación más común de lo que uno quisiera. Así que si es necesario buscar ayuda, por supuesto, en todos los casos, por último, inclusive es necesario de repente solo buscar acompañamiento. Efectivamente, el acompañamiento te ayuda mucho a tomar mejores decisiones. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, los dejamos invitados a un nuevo en vivo desde este nuevo lugar de Alma, nuestra terraza. Así que los esperamos para 2 semanitas más con un nuevo en vivo aquí en Alma Terapias de Sanación. Chao, nos vemos.